Bon dia. Míster, una valoració d'aquesta derrota que han tingut el seu equip aquí a Cervià del Prat? Bueno, una derrota que no volíem, sabíem que vendríem a jugar aquí i que trobaríem un Prat necessitat de punts. Crec que la primera part va estar millor que nosaltres. Crec que s'anàvem massa prèmit en tot ser la primera part, darrere crec que m'ha fet molt de mal. I bé, la segona part hem volgut intentar que ja sortim més cap a dalt, però hem trobat un equip ben armat, un equip que no pareix que estigui ocupant aquesta classificació i m'ho anem un poc decebut perquè avui no hem estat a l'altura del partit. Què ha fallat? Perquè últimament la ratxa no està sent gaire bona de l'Atlètic Balears fora de casa. Canvia molt el panorama quan juguem a Magaluf de quan es fa a domicili. Sí, no sé què passa, ens transformam. Jo crec que també pot un poc la pressió d'estar aquí dalt i tal, però bé, si ara vull mirar molt pres que el Llagostet també ha empatat dins la seva, l'Austria ha empatat dins l'Espanyol, i el Constància ha guanyat en el Sant Andreu, i són ruta un poc raro, perquè els equips que estan a dalt els hi costa molt, els està costant molt guanyar, i bé, el Prat jo crec que està aquí on està perquè va fer una primera volta nefasta per no guanyar partits aquí dins, però allà dins ja m'ha agradat i avui ha tornat a ser un equip que el número 7 i el número 9 m'han creat molts problemes i és veritat que si hi ha un guanyador eren ells, però possiblement el Dolcero ha marcat molt el partit. Els tres de dalt, els tres que estan ara mateix com a capdavanters de la classificació han punxat, aquesta derrota, dèiem, els empats dels altres dos rivals. Això demostra que no sé si hi ha por a les altures, però hi ha por a aquest liderat, perquè és molt important acabar primer. Sí, moltíssim. Bueno, per nosaltres seria no va més, perquè el nostre objectiu era lluitar per sobre un molt, arribar als 44 punts. El que passa que vam fer una primera volta esplèndida de 41 punts i som un equip que dintre nostre som molt fort. Fora de camp, no ho sé, avui per exemple millor de futbol, és que hem fet un centre, només passant en una sèrie, l'única vegada passada bona ha estat la jugada de gol, ni el vol enturar amb els resultats. Bé, és un poc que tipus de superfície nostra avui, de la nostra, aquesta molt de cautxo, més blana que la nostra, no ho sé, no sé què ha passat. Jo crec que si hi havia guanyador del Prat, l'únic que torno a repetir, el segon gol ha estat molt de premi, perquè ha estat també un ratxate i que per parades que ha fet el nostre porter tampoc ha actuat, no ha tingut massa actuació, però bé. Ho he anat resignat i he pensat ja en diumenge guanyar en l'escàndol espanyol. El 2-1 ha arribat massa tard, potser, no? Perquè segurament si arriba 10 minuts abans o un quart d'hora abans hagués pogut ser més factible l'empat. Sí, perquè ja tenim més la por de no queixar i sentirem molt endarrere. Deixàvem no tenir un per 1 darrere, arriscàvem, hem tingut sort que no m'haurà fet el gol, però sí, bé, si marcant dins la primera mitjana tindrem opcions i al final no hem tingut cap tipus d'opció. Ja t'he dit que hem disgustat, no enfadar, perquè amb aquest equip no m'ho puc enfadar, però que hem deixat passar una oportunitat increïble pel que me'l primeix. Vull preguntar-li pel rival, veu possibilitats del Prat de salvar la categoria? Hem vist la resta de partits fins ara, els rivals de baix, tots els que estan lluitant. Jo és l'únic que ja ho he dit abans, és l'únic que m'ha agradat, que tres jugadors davant que són molt perillosos, molt ràpids, li passa per nosaltres que li costa fer gol, que no tenim bastants, però costa generar opcions, però jo crec que l'actitud ha estat molt bona, el suport de la gent també ha estat bo i bueno, crec que avui es queden a 5 punts i 5 punts són 2 partits i si te pega aquesta bona o aquesta dinàmica guanyadora no crec que m'ho aneu on tenien, que és un partit que ho jugareu molt que possiblement decidir que perdi Gerard dirà adeu però jo crec que tenim que hi ha opció perquè tampoc és calendari no crec que hi ha un enfrontament contra els equips de dalt i haureu de jugar els punts contra aquí que ja estan més o menys salvats. Que tingueu molta sort i penso que ve no molt bé perquè no te'n juguem més de dalt. Moltes gràcies. 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 Adéu, bon dia. Adéu, bon dia. Doncs sí, ja el tenim aquí en directe, està provocant i farem algunes preguntes. Bueno, he fet una valoració d'aquesta victòria patida, però al final una victòria i 3 punts importants, no?
Bueno, pues sí, la verdad que bueno, lo que decíamos durante la semana, había que ganar y seguir ahí en la lucha, ¿no? Ya lo dije hace tiempo que nosotros, a pesar de que hubiese gente que pensase que el Prat podía estar ya derrotado, nosotros se demuestra semana a semana que no. Y la verdad hoy no ha sido el partido que a mí me hubiera gustado, pero pues bueno, con 20 minutos de buen fútbol hemos logrado hacer los 2 goles y luego pues la verdad es que ellos pues lógicamente pues han tirado arriba del séptimo caballería, como digo yo, lo que se tiene que hacer en estos casos, lo que nosotros más de una vez también hemos hecho, y nos tocaba pues otra interpretación del partido, ¿no? Que era pues tirarnos más atrás, defender con mucha densidad, correr algún que otro riesgo, pero también poder finiquitar el partido a la contra. Nos ha faltado eso, finiquitar el partido a la contra y no sufrir tanto. Pero bueno, yo estoy muy satisfecho del trabajo de los jugadores, el equipo lo está dando todo, el equipo está abogando por un buen fútbol. Ya digo, hoy no hemos ganado el partido solo por defendernos y saber sufrir, que lo hemos hecho, pero este equipo sí que lo ha sabido hacer eso, sino porque hemos tenido 20 minutos de buen fútbol, donde ante un gran rival, no olvidemos que este equipo venía aquí con la intención de ganar hoy, sumar los 3 puntos y poder ponerse líder. Y nosotros hemos tenido esos 20 minutos, 20 tantos minutos de buen fútbol, que hemos conseguido los 2 goles y donde pues ellos han pasado bastante dificultades. Ya digo, yo la verdad, la Atlético Baleares lo he visto pues, lo que está demostrando durante la temporada, ¿no? Un equipo muy aguerrido, muy competitivo, con un entrenador que sabe lo que es esto y la verdad con gente arriba muy desequilibrante y de talento. Lo que pasa es que nosotros hoy, cuando nos ha tocado, lo que he dicho, interpretar el otro fútbol de esta categoría con un resultado a favor, pues lo hemos sabido hacer también. Mister, da la sensación que el equipo está llegando físicamente muy bien a esta recta final, ¿no? Hombre, tenemos un buen preparador físico. Bueno, la verdad es que el cuerpo técnico del Prat es muy bueno, pero el preparador físico lo es también muy bueno. Y bueno, la verdad es que el equipo también es mérito del equipo. El equipo trabaja muy bien durante la semana, en ningún momento se han guardado nada, saben trabajar y sobre todo competir, y eso también da un plus, ¿no? Entonces, pues, ya digo, la sensación es que el equipo no se está dejando nada dentro y lo está dando todo, y por eso también damos esa imagen de equipo que llega pues, hasta el final de los partidos luchando hasta el último segundo por el último balón. Avui perdut el Mestalla, perdut també a Sant Andreu i agradalleu 3 punts a aquests 2 equips, no és una bona jornada. Pues sí, pasaba por ganar nosotros, pero ahora tenemos que seguir adelante. La verdad que la segunda vuelta está siendo relativamente buena en teoría, ¿no? En teoría, porque bueno, ya hemos conseguido 5 victorias. No olvidemos que, por ejemplo, el Baleares hasta el día de hoy había sumado 15 puntos, más la victoria conseguida por la impugnación del partido contra el Nastic, que le dieron la razón por la alineación de vida del portero. Pero nosotros habíamos hecho hasta la fecha los mismos puntos que el Baleares. El Baleares está arriba, los mismos puntos desde el inicio de la segunda vuelta. Entonces, la segunda vuelta, con la victoria de hoy, en teoría podríamos decir que es buena, pero seguimos en lo mismo. No nos basta para poder conseguir el objetivo. Tenemos que aspirar a ganar pues, casi todo, y lo vamos a hacer, lo vamos a intentar. La semana que viene, campo del Teniente, con toda la moral, prepararemos muy bien el partido, como siempre hacemos, porque creemos nosotros que lo preparamos muy bien, evidentemente. Porque eso sí tengo muy claro, que la autoestima de este equipo intentamos siempre que sea la máxima, que sean creyentes en que ellos pueden, y la verdad que luego pues, en los partidos nos saldrá mejor o peor, pero ahí estamos compitiendo, y es lo que vamos a hacer esta semana. Ir a Teniente, como digo, con los papeles en regla y a disfrutar. En dependencia de lo que pase esta tarde en el Lleida Esportiu Ontinyent, moralmente va a llegar mucho mejor el Prat, seguramente, que el conjunto valenciano, ¿no? Independiente, es decir, otra cosa si hoy ganan en el Camp d'Esports, pero si perdieran, que en principio podría ser lo lógico, se llegaría mucho mejor moralmente, ¿no? Aspecto. Sí, podría ser lo lógico, pero bueno, la verdad es que tampoco sabemos lo que es lo lógico en esta categoría, ¿no? Ya digo, nosotros estamos haciendo una segunda vuelta buena, en ese sentido también de puntuación, y nosotros creo que por puntos de los equipos de abajo al día de hoy somos los que más puntos hemos sacado.
en esta segunda vuelta, de todo el bloque de equipos que están abajo, luchando por la permanencia. Pero el Teniente también pues, ganó en campo del Villarreal, y, bueno, no hay que descartar nada. Después nos lo jugaremos todo el domingo que viene, porque ellos también querrán ganar y querrán estar ahí vivos. A mí lo que me preocupa es mi equipo ahora moralmente estamos muy bien, o sea, eso como acabas de decirlo tú. Anímicamente el equipo está creyente en lo que hace y confiado en que lo puede lograr y es lo que a mí más me interesa. Moltes paraules de Gracias. Gràcies. Vamos a poner el arroz.